Emilio Torre y me encuentro aquí en calidad de miembro de la Asociación Foro de Análisis, una asociación civil sin adscripción ni vinculación ideológica o institucional alguna que pretende promover a través de espacios de deliberación compartida herramientas intelectuales para la formación de espíritus críticos y reflexivos. Y como su representante en este momento, me encuentro aquí en esta mesa para presentar a mi vez a alguien que creo que podría empezar a hablar sin introducción alguna. Nuestro muy querido amigo, asociado y compañero en la aventura del viaje de la vida, Emilio González Ferrín. Doctor en estudios semíticos, profesor e islamólogo, Emilio González Ferrín es de sobra conocido por sus trabajos lectivos tanto aquí en la Universidad de Sevilla como en aquellas otras universidades que han tenido la oportunidad de contar con él, tanto en Europa como en América como en África. Ensayista, investigador, divulgador, promotor científico y cultural, Emilio González Ferrín es de sobra conocido por sus trabajos que analizan la cultura islámica tradicional contemporánea, con especial atención al Andalus y el entorno del mundo mediterráneo, como también al presente de las relaciones euroárabes. El escritor Emilio González Ferrín, pues también se ha sumergido en el proceloso mar de la literatura, ha encontrado a través de sus libros un público lector que lo aprecia. Sin embargo, curiosamente, el motivo por el que Emilio González Ferrín aparece bajo los focos del interés público en los últimos tiempos es a raíz de un tema que empezó siendo transversal en su discurso y que de unos años a esta parte ha sido objeto de tanta crítica y controversia que en algunas ocasiones ha condicionado la mirada de los otros sobre el resto de las actividades que ha realizado a lo largo de su carrera. Cosas que tiene la vida. Emilio se ha atrevido a cuestionar, a partir de la interpretación de las fuentes históricas, la historia oficial construida en torno a la invasión árabe de la península ibérica en el año 711. Aquella fecha en la que se inicia un gran cambio histórico por medio de un episodio de conquista. Y se ha atrevido a apuntar que, quizás, la historia que nos han contado pudo haber sido distinta, algo que ha sucedido en múltiples ocasiones ya. Lo cierto es que Emilio presenta una hipótesis de lo que pudo o no haber sido. La hipótesis es un instrumento de trabajo de la metodología científica y se puede expresar en forma de proposición, conjetura, suposición, idea o argumento que se acepta temporalmente para explicar ciertos hechos. Toda hipótesis constituye un juicio o proposición, una afirmación o negación de algo. Una hipótesis puede usarse como una propuesta provisional que no se pretende demostrar estrictamente o como una predicción que debe ser verificada por el método científico. La cuestión es que, sin ellas, sin las hipótesis, es decir, sin poder manejar diferentes opciones de explicar o interpretar una realidad que nos ofrezcan una posibilidad para conocerla mejor, no habría avances científicos. Es para hablarnos de esta hipótesis en concreto acerca del 711 y lo que ocurrió o no, por lo que el doctor Emilio González Ferrín se encuentra aquí con nosotros. Sin más preámbulos, le cedo la palabra. Pues muchas gracias, Miguel. Yo creo que lo mejor de la tarde ya ha pasado. El resto no es más que redundar en una serie de ideas. Querido decano, querido exdecano, querido presidente del Foro de Análisis, queridos vicedecanos, representantes de actividades culturales, representantes de alumnos, colegas, amigos, público en general, al que tanto quiero y al que tanto me debo. Digo sinceramente que creo que lo mejor ya ha pasado porque verdaderamente lo que yo quiero decir hoy es que esto es una hipótesis de trabajo.
Eso es lo que los ingleses llaman un work in progress. Yo le estoy dando vueltas a esto, pero yo no quería hacerlo. Yo escribí un libro sobre una historia de Al-Ándalus, de pronto me di cuenta que no estaba contento con aquel libro y escribí otro que se llamó Historia General de Al-Ándalus. Ese no era el título que yo le puse, era el título que le puso el editor. Y en el libro aparecería en las primeras páginas una hipótesis, pero lo importante de aquel libro no era la hipótesis aquella, sino que yo planteaba que Al-Ándalus es una parte del pensamiento, de la cultura de Europa, que el nacimiento de la cultura europea mediterránea. Es decir, yo pensé que el libro se iba a mirar hacia un lado y se miró hacia otro lado. En diversos prólogos que he ido haciendo en las siguientes ediciones, y en concreto en la edición francesa, yo decía que yo me sentía como si alguien lee Ana Karenina y dice que va sobre trenes, simplemente porque al final pues hay algo. Entonces yo he tenido que centrarme en la tecnología de los trenes para explicar Ana Karenina. Entonces, un libro que empezó en el 2006 y que tiene una vida propia, con cursos que he ido dando en muchos sitios y otros libros que se han ido solapando encima y que veía la misma cosa desde puntos de vista diferentes, pues estaba siempre, como ha dicho Miguel, estaba siempre bajo la célula, bajo la horma de esta interpretación. Hasta el punto risible de que aquí se me han negado artículos en entrevistas y cuando pedía los informes de los pares ciegos, estudios sobre el chiismo en Turkmenistán, y en las razones de por qué no debía ser aceptado ese artículo era porque este señor niega la conquista musulmana de la península ibérica. Con lo cual parecía que aquello ya sobrepasaba lo estrictamente científico. Por eso lo que a mí me gustaría hoy es centrarme en lo exclusivamente científico, aunque al final tenga que hablar un poco del estado de la cuestión, de la polémica en sí o no, y de la hipótesis de la no conquista, que el título no me gusta, parece una traducción de Google, hipótesis de la no conquista, pero no se me ocurría otra forma de hacerlo, y después en el turno de palabra pues podemos proponer títulos alternativos, ¿no? En el año 711 dicen nuestros libros de historia que los musulmanes conquistaron la península ibérica, ¿de acuerdo? Eso está en 10.000 páginas o en 2 páginas, esa es la clave. De hecho, en nuestro relato histórico, porque la historia no es lo que ocurrió, sino lo que hemos escrito que ocurrió en el relato histórico, esa es una puerta de entrada que tiene una puerta de salida. La puerta de entrada es 711, han llegado gente que son de fuera, y la puerta de salida es que en 1492 por fin pudimos volver al curso natural de nuestra historia. Entonces, 800 años de desvío en una historia es muy complejo. Cuando yo intentaba explicar esto, por ejemplo, en las universidades americanas en las que he dado clase, yo ponía 3 fechas y decía 1085, conquista de Toledo, 1248, conquista de Sevilla, 1492, conquista de Granada. Entre cada una de las 3 puertas, entre esas 2 puertas, los 2 tramos que hay en medio, cabe la historia entera de vuestro país. Y sin embargo, la nuestra, esos 800 están fuera, de tal manera que en la historia de España, al final, lo que nuestros hijos estudian en los institutos son 4 paginitas, porque la gente del 711 ya está mirando a 1492. Hay un célebre medievalista, no voy a estar citando nombres, a menos que salgan de pronto aquí, ¿no? Pero hay un célebre medievalista que afirma que estuvimos 8 siglos de paz improbable, porque era improbable, porque realmente lo que se estaba preparando desde el 711 era 1492. Eso es un auténtico spoiler histórico, porque la gente ya está empezando la historia desde el último capítulo. Por lo tanto, yo lo que pretendía era ver la historia en las fuentes del tiempo en que se estaba produciendo. ¿En el año 711 se puede hablar de conquista musulmana de la península ibérica? Por si os tenéis que ir, la respuesta es no, ¿de acuerdo? Luego ya el resto va a ser dándole vueltas a todo esto. Pero tenemos un sospechoso, ¿de acuerdo? El sospechoso es el sospechoso habitual de los últimos 30 años. Es el árabe, el moro, el musulmán, esa especie de batiburrillo terminológico que podemos agrupar a un tipo de persona. Nosotros no sabemos exactamente lo que es ese sospechoso, pero sí sabemos lo que no es. Lo que no es uno de nosotros, uno de los nuestros. Y esa es toda la gracia que tuvo la obra, por ejemplo, de Américo Castro, esa idea de oye, incorporemos todo esto a nuestra historia, y el ataque que se le hace es precisamente porque hay una narrativa de que lo que ocurrió ahí no lo hizo uno de los nuestros. Pero ese señor tiene una coartada, y es que no existía en el año 711. El Islam no existía en el año 711. Por lo tanto, ya podemos terminar de llamar a los libros conquista musulmana.
Porque musulmán es el adjetivo de islam religión, islámico es el adjetivo de islam cultura. En ninguno de los dos casos podemos hablar de religión musulmana o de cultura islámica. El islam con mayúscula civilización nace el 31 de julio del año 762 en Bagdad. Y lo sabemos porque tenemos las cartas astrales de los augures y de cómo se rompieron una serie de palomas, porque la construcción de Madinat as-Salam, que después se llamaría la Ciudad de la Paz, la primera gran capital del Islam, pero no del Islam de Oriente a Occidente, sino de algo que se llamó Islam, que nunca pasó de Egipto, a los efectos que nos ocupan ahora mismo. En aquel momento se estaba fundando una ciudad griega, una polis, porque se estaba imitando el modelo bizantino que tenían enfrente. Era una ciudad griega fundada por unos persas y el público hablaba árabe. Porque ese público era árabe desde hacía muchísimos siglos, porque hablar árabe no tiene nada que ver con ser musulmán. Pero claro, yo me he dado cuenta de que cada vez que yo he dicho, pero si es que lo que me estás presentando como prueba de la invasión musulmana es una moneda en árabe, y al decir yo, pero ¿qué tiene que ver lo árabe con lo musulmán? La gente se ríe. Claro, ¿por qué se ríe? Porque yo ya estoy en una interpretación diferente. Estoy en mi departamento, en mi archivo, mirando a la pared, porque el público en general no hace esa diferenciación. Entonces, jugar a, bueno, sí, conquista musulmana o árabe, es lo mismo que decir, bueno, judaísmo o hinduismo. Pero la gente no cae en esos matices, porque lo importante es que no éramos nosotros. Lo importante es que vino de fuera. Y esa es la parte que a mí me interesa trasladar hoy aquí. Hay libros que hablan de conquista, hay otros de invasión y otros de revolución. Hay unos que hablan de musulmana como adjetivo, otro islámico, árabe, africana, bereber y moro. Se habla a veces de la península ibérica, de España, porque la gente cree que la península ibérica era un ente político homogéneo, y no lo era. El Levante se llamaba España con S líquida y dependía de Bizancio, mientras que el resto, el centro, era la corona visigoda, y el norte y la parte nororiental pues no pertenecía a la corona visigoda. Por lo tanto, esa obsesión que tenemos de aquí había una unidad que fue trastocada y ese nosotros se escondió en Covadonga a 8 siglos, ya es un TV, ya no es una realidad histórica, y ya el historiador o la historiadora debería entrar ahí diciendo aquí hay algo que no se sostiene. Y si se sostiene con los andamios del mito, con los andamios de la ideología, y no hay método científico ahí. Yo no creo que la filología y la historia se puedan llamar como tal ciencias, pero sí tienen una forma de acercarse a su conocimiento desde lo científico, desde lo honrado, desde el fundamento de las pruebas, ¿no? El índice de sustituibilidad, que un compañero mío, catedrático de lingüística, me lo dijo hace mucho tiempo, es que yo doy por hecho que la gente entiende la diferencia que hay entre árabe y musulmán, que la diferencia entre fundar una ciudad en Oriente y trasladarla hasta aquí. Cuando yo he hablado de estas cosas en el extranjero, en concreto en Alemania, que tuve un día una satisfacción grande porque el grupo Early Islamic Studies Seminar me invitó a hablarlo, me decía Manfred Krog, que era el fundador, me decía, mira, yo no sé cómo llevarte a la contraria. Lo que sí sé es que si yo fuera el general encargado de la intendencia de esas tropas que controlaron en el 711 desde Poitiers hasta el Ganges, porque resulta que la narrativa de la India también el 711 fue el año fundacional, yo me dolería muchísimo la cabeza si tuviera que llevar todas las vituallas, todo el avituallamiento a todas esas tropas. Es decir, militarmente parece algo complejo. No quiero ni contar en aquella época. Por tanto, yo quiero darle vueltas a una serie de cosas desde la mano de una gran medievalista francesa que ha muerto hace poco, Rachel Ariel, que decía que no nos olvidemos de que el relato de la conquista del noroeste de África y de España pertenece más a la tradición religiosa que a la historia. Por lo tanto, tenemos lo que un compañero mío también, Guillaume D, habla de la expresión inglesa de Gentleman's Agreement, un acuerdo de caballeros. Lo ortodoxo religioso musulmán necesita una narrativa de conquista porque se enseña en las mezquitas que el Islam se expandió gracias a un profeta que también era un hombre de Estado. ¿Ahora qué hacemos con eso? Lo trasladamos a la parte del centro y desde 1937 el paradigma de un francés llamado Henri Pirel acepta, lo compra y sube la apuesta. Nosotros vivíamos en un lago de paz llamado Pax Romana, cuando de pronto llegó la plaga de conquista, la plaga de langostas de los conquistadores. Un discurso que hereda un discípulo suyo llamado Sánchez Albornoz en España años después. Por lo tanto, ya tenemos el acuerdo de caballeros. Te acepto que tu religión era
estaba fundamentada en un hombre de Estado y que se expandió a cambio de que me aceptes que cuando vinisteis no erais nosotros y os echamos. Entonces es muy difícil manejarse en un entorno universitario en el que tienes que saltar de departamentos de antigüedad tardía a departamentos de filología, a departamentos de medieval, y te das cuenta que el único que lo tiene armado perfectamente es el departamento de medieval, porque los demás trabajan con muchas más hipótesis que con seguridades. ¿Por qué en España el medievalismo lo tiene todo tan claro? Yo ahí no voy a entrar, sería una conferencia aparte. Acabo de leer un libro magnífico que se llama El atroz desmoche, sobre lo que se hizo con la Universidad Española desde 1936 hasta los años 50, y lo que nos viene a decir es que había dos especialidades en España que era fundamental mantener con un discurso perfectamente unitario: la historia medieval y el derecho. Ahí esas dos cosas tenían que ir bien armadas, porque sobre ese fundamento se iba a cimentar la historia de España y lo que era el presente de España. Ahí no voy a entrar porque precisamente haré alusión a cómo la crítica es siempre ideológica. Pero hay un señor, Javier Arce, que me enseñó a mirar la cosa desde los márgenes. Es decir, si yo estaba viendo la cosa desde mi departamento, que yo no lo estoy viendo, yo soy islamólogo y me dedico a los orígenes del Corán, y yo no sé perfectamente que no hay ningún Corán hasta el año 800. Sé que el profeta Mahoma no es un personaje histórico, pero eso no se enseña en las universidades. ¿Por qué? Por el acuerdo de caballeros de nosotros, blancos, rubios, herederos de Aristóteles, aceptamos que ellos lo que hacen es rezar y les gusta hablar del desierto, del té y de sus espadas. Bien, pues yo no creo que eso sea honrado científicamente, porque la gente que se dedica al origen del Islam sabe perfectamente que es imposible que en el 711 pasase algo más allá de la ciudad de Bagdad, y en Bagdad todavía le faltaban 50 años, porque os decía que era 762. Esperando a los árabes es un libro magnífico que rompe con una de esas que yo decía, índice de sustituibilidad, porque dice, claro, la gente cree que los moros, los musulmanes y los árabes son lo mismo, pero moros ha habido siempre. Y él dice, el historiador Juan de Víclaro, en el 569, también lo hará Isidoro de Sevilla, dice que el verdadero problema de la península ibérica es la cantidad de moros que están viniendo siempre. Una de las cosas que más me sorprende a mí en el telediario es que siga sorprendiendo lo que lleva pasando tantísimos siglos, y es el cruce permanente de gente en el estrecho de Gibraltar. Si la prueba de la conquista islámica de la península ibérica o conquista musulmana de la península ibérica es que en la plaza del castillo de Pamplona, en un enterramiento en que unos estaban en decúbito supino y otros en decúbito lateral derecho, unos boca arriba y otros inclinados, al hacerles la prueba del ADN resulta que tienen ADN africano, si esa es la prueba, entonces no hubo conquista. O por lo menos eso no lo prueba. ¿Por qué? Porque ¿cómo no va a haber ADN norteafricano en la península ibérica? Con siglos y siglos de gente que estaba viviendo. Pero hay que tener en cuenta una cosa: en el año 569 y 570, cualquiera que viniera del norte de África a la península ibérica o trasladase su residencia de la península ibérica al norte de África, hablaba, rezaba, comía lo mismo. Porque no olvidemos que desde Agustín de Hipona, San Agustín para la Iglesia, obispo de Annaba en el año 400, el cristianismo está perfectamente armado en el norte de África, organizado por diócesis exactamente igual que en la península ibérica. Por lo tanto, el desfase cultural que desde el presente trasladamos a aquella época, eso es una falacia. No se puede trasladar, no se puede hacer ese presentismo, porque entonces había mucha más continuidad que ahora. ¿Significa eso que lo que pasase en el norte de África estaba pasando en Bagdad? No, y esa es la clave. Se estaba hablando latín, se estaba rezando en las 10.000 formas en las que se podía presentar una persona como cristiana. Por cierto, entre ellas, unas zonas intermedias entre judaísmo, cristianismo e islam, llamadas a granel, que en el mundo árabe oriental se llamó la fe del Hanif, que es la fe del monoteísta, que acepta que Jesús no es hijo de Dios, porque los dioses que tienen hijos son los de los egipcios y los de los griegos y los romanos, pero la gente que es monoteísta no puede aceptar la paternidad de Dios. Entonces hay muchos cristianos que no aceptan eso. Bien, pues bienvenidos al lío ideológico religioso del Mediterráneo. Son 200 diapositivas, voy por la 3. Bien, esto yo siempre tengo que llamar a Charlton Heston a que nos ayude a aclarar una serie de ejemplos, porque en la película Los 10 Mandamientos nos aclara por fin lo que es un ismaelita, porque en las formas de hablar precisamente de quienes vinieron aquí, en algunas crónicas medievales dice, pero si lo pone ahí,
que eran musulmanes porque eran ismaelitas. Y lo interesante en esta entrevista entre Charlton Heston, entre Moisés y su suegro Jethro, Yahro o Al-Hidr, que es una figura de la tradición islámica, que será el maestro de Moisés en el Corán y el maestro de Moisés en toda la tradición islámica. Lo que le está diciendo el maestro Jethro a Moisés es cómo ser un buen, y los puntos suspensivos los tenéis que rellenar vosotros, porque lo que le va a explicar es cómo ser un buen judío. Lo que pasa es que él es ismaelita. ¿Por qué es ismaelita? Porque cree que Abraham no sacrificó a Isaac sino a Ismael. Pues bienvenidos a los ismaelitas, agarenos, hijos de Agar, hijos de Ismael, que son los judíos a granel, que serán también intervenidos por determinadas contaminaciones cristianas, cuando se pueda hablar de cristianismo, todavía no, y que son la gente del desierto. Pero esa gente del desierto no está en un hormiguero y salen todos de golpe, sino que hay una periferia que está funcionando, pero no desde un centro. Y nosotros, para que haya una conquista, necesitamos a un señor que dice: señores, mañana cronometremos nuestros relojes porque mañana 17 de julio, vamos a liarla que sea un día después, el 17 de julio del 711 tenemos que cruzar el estrecho. Eso no se produce, porque lo que más le gusta a una persona que hace eso es reflejarlo por escrito. Y no hay un nosotros del Islam hasta cerca del año 830. Todo lo demás es desde fuera, no hay un nosotros. Yo puedo decir ahora que la gente que lleva coleta, la gente que vota a determinados partidos y los que se ponen superglue 3 en la mano y en la pared para cargarse las obras de arte estando a favor del medio ambiente, yo puedo decir que todos ellos son un mismo grupo, pero ellos no están hablando de sí mismos como un mismo grupo. Por lo tanto, la narrativa que hemos hecho nosotros del Islam es una narrativa medieval que participa de una ruptura Oriente-Occidente y necesita una ruptura física para explicar la ruptura psicológica de la Edad Media. Dicho de otra manera, Ricardo Corazón de León y Saladino se miran a la cara y dicen: ¿por qué somos distintos? Y tiene que saltar el mito de la invasión. Pero hay que escribirlo en aquel momento. Se escribe en el medievo, no está escrito anteriormente. Bien, iba a decir alguna pregunta porque estoy acostumbrado a este aula de estar haciendo esas cosas, pero sí, habrá preguntas y las haremos después. Dolores Oliver Pérez se dedica a analizar las primeras crónicas árabes que hablan de aquí nosotros hicimos aquello. Lo llama Akhbar Majmua, literalmente es noticias reunidas. Ella dice que relata en el pasado hechos del emir Muhammad, 858-886, es lo primero que se está escribiendo en árabe. Nosotros no tenemos literatura escrita en árabe, en grafía, que nosotros reconoceríamos ahora como árabe, pero hay muchísimos miles de años, cientos de años, muchos cientos de años, o sea, miles de años en los que se está escribiendo en árabe en unas caligrafías diferentes, muy parecida al hebreo, muy parecida al fenicio. Es decir, no hay un ovni que llegó a un sitio, sino que todo lo que se produjera en términos islámicos se estaba creando desde lo que ya había antes. Eso lo llamó John Wadsworth el sectarian milieu, el entorno sectario, que yo en mis clases se me ocurrió decir un día que era un batiburrillo, y una alumna japonesa, perdona la trivialidad, pero ella pensó que batiburrillo era un cultismo, y en su tesis doctoral ha puesto de batiburrillo. Entonces, pero bueno, me ha valido para los exenios, o sea que eso es una cita. Bien, tenemos, aparte de las Akhbar Majmua, tenemos también crónicas de la península ibérica, son las llamadas crónicas asturianas. Lo más interesante de las crónicas asturianas es que tienen la misma edad, por así decirlo, que esas crónicas árabes. Es decir, se empieza a escribir quiénes somos, de dónde venimos y aquí qué ha pasado a partir del 850 a 900. Yo diría que ahí es donde empieza a surgir ya el Islam, ¿de acuerdo? Pero lo bonito es que estas crónicas, albeldense, rotense, sebastianense, que están contaminadas de crónicas latinas orientales, crónicas griegas orientales, lo más interesante es que incluyen arabismos. Entonces, algo está ocurriendo ahí que evidentemente se ha escrito mucho después y se ha escrito en permanente comunicación con el sur. Por lo tanto, no es vosotros y nosotros. Hay un personaje que a mí me va a interesar mucho, que es, voy a saltar, ahora vuelvo a Juan Gil. Este señor es un señor interesantísimo, Eulogio de Córdoba. Cuando uno va a Córdoba, San Eulogio, cuando está, Córdoba está completamente dirigida intelectualmente por el obispado, es imposible salirse de ahí.
Yo fui una vez a hablar sobre los mozárabes y después de la conferencia, pues ya no he vuelto a ir a Córdoba. O sea, te invitan una vez, te tantean, y si tú eres uno de los nuestros, pues funciona, y si no, pues no. No es que el mundo académico funcione así, sino que no solo el académico, sino todo el mundo funciona así. Eulogio de Córdoba es un señor que tenemos todas las crónicas suyas, que son interesantísimas. Eulogio de Córdoba se le ocurre poner por escrito lo que le ha pasado, y no sé si conocéis un poco la historia de San Eulogio, pero la resume muy bien esta pintura. El califa, el imán en aquel momento, le dice a este: córtale la cabeza a Eulogio porque ha insultado al profeta Mahoma. ¿De acuerdo? Entonces, en la historia eclesiástica de la vida de Eulogio, que la recogerá el padre Flores cuando haga la historia sagrada, la historia de la España sagrada, Eulogio era un mártir que por cagarse en los muertos, porque lo que hizo fue cagarse en la madre de Mahoma, pues por hacer esa ofensa, pues sufrió el martirio. Pero Eulogio tenía un diario. Eulogio, tenemos lo que escribió Eulogio y lo editó Juan Gil en la crónica, no sé cómo se llama, las crónicas mozárabes, que está muy mal llamado mozárabe, porque en árabe, musta'ara, que es la palabra que da mozárabe, significa arabizado. Y el pobre Eulogio lo único que no quería era rezar en árabe. Por lo tanto, cada vez que dicen que Eulogio era mozárabe, se mueve en su tumba. Porque él lo que quería era no rezar en árabe. Porque ¿quién mete en la cárcel a Eulogio de Córdoba? El obispo. Y lo hace porque este señor se declara en huelga y dice que él no va a consagrar en árabe. Porque ¿qué viene esto de consagrar en árabe? ¿De dónde ha venido esa novedad? Aquí se consagra en latín como toda la vida de Dios. Y dan ganas de cogerle por la solapa y dice: Eulogio, tío, que nos han invadido. Pero que nos invadieron hace 140 años. Eulogio despierta en el año 857, menos latín y más telediario, porque no te has enterado de lo que ha pasado. Es decir, el verdadero silencio sobre lo que pudo pasar en el 711 es mucho más elocuente que todas las patrañas cruzadas que podamos nosotros organizar. Hay una cosa más bonita que me lo regaló Juan Gil, me lo mandó. Yo le invité a dar una charla en la Fundación de Cultura, que yo dirigía una cátedra llamada Cátedra Lándaros. Me lo traje allí a dar una charla. Me dice: bueno, pues esto es el regalo de Reyes. Y el regalo de Reyes es que la primera vez que se emplea en un texto en la península ibérica la expresión Rex Hispaniae es en torno al 850, no tengo aquí la fecha exacta, 869. Y Rex Hispaniae es la forma en que se llama a sí mismo la persona que en las crónicas después será conocida como Muhammad I, el emir. Porque en aquella época la administración de Córdoba sigue siendo en latín, porque no tenemos ninguna documentación de esa época en árabe. Porque en el mundo árabe hay un misterio. Hubo un tornado que se llevó absolutamente todos los manuscritos del Corán, de Derecho, de Botánica, de absolutamente todo, desde el año 630 hasta el 850-900. Porque cada vez que uno va a buscar un original, le dicen: aquí lo tienes. Y dice: pero esto está escrito en el año 900. Ya, pero tú no has oído hablar, y eso me lo han dicho a mí 2 o 3 catedráticos de estudios árabes islámicos, ¿tú no has oído hablar de la proverbial memoria oral del árabe? Y digo: bueno, pues entonces, si funcionamos en método científico, que la proverbial memoria oral del árabe es lo que puede ser una prueba de la cultura, entonces yo estoy fuera. Estoy fuera completamente porque no lo puedo entender. O sea, yo puedo entender simbólicamente la resurrección de Cristo, los Reyes Magos, que me pongan una multa que me quiten 4 puntos. Yo puedo entender una serie de cosas si me lo explican bien, pero eso es imposible, que me digan a mí que la memoria oral realmente 2 siglos después puede funcionar como un registro válido. Porque precisamente la memoria oral es lo que hace que toda la cultura sea un palimpsesto, porque está permanentemente regurgitándola, rehaciéndola y adaptándola a su tiempo y lugar e ideología. Eulogio de Córdoba era despreciado en su época por los cristianos, que lo llamaban biozánatos. Biozánatos al final no es más que un kamikaze, es un tipo que se está matando a sí mismo y nos está dejando a todos fatal. ¿Qué más te da, tío? Reza en árabe. Es lo que le están diciendo los otros. Y el pariupendulus es una palabra, a mí me costó encontrarla, y está referida al sacrificio, a las lentejas de Esaú, cuando Jacob le compra, las lentejas de Jacob cuando le compra la primogenitura a Esaú. Y cuando la Biblia dice y Esaú despreció todo ese legado que tenía, ese pariupendrio, ese desprecio de lo que realmente valía por un plato de lentejas, es como los cristianos de Córdoba se refieren a Eulogio.
Dice, tío, ¿vas a tirar esto? ¿Vas a tirar el poder que tenemos simplemente porque no quieres rezar en árabe? El confesor de Eulogio de Córdoba era árabe. Venía del monasterio de San Saba. Era un cristiano del monasterio de Marsa, de actual Palestina. Por lo tanto, habrá que empezar a explicar lo que es la arabización frente a lo que es la islamización. Pero hay que empezar partiendo de algo. Ni el judaísmo se expandió por genética, ni el cristianismo por el poder de la palabra y la evangelización, ni el islam por la espada. Esas son las tres formas que tenemos de esas tres religiones. Las tres viajaron exactamente igual en el mismo momento y se fueron desarrollando a la vez por el Mediterráneo. Es imposible distinguir a un judío ismaelita de un proto-musulmán o de un arriano en la península ibérica en el año 800. Completamente imposible. Eso es un batiburrillo, ese cultismo japonés que hemos aprendido. Bien, esto son cosas de biozánatos, esto es como nos ven desde fuera y a mí eso tampoco me vale mucho porque cuando salimos en los libros de Estados Unidos, que estos valen mucho más para los exenios, por cierto, cuando salimos en estas obras, lo que estamos es permanentemente que no hemos conseguido definir España. Y yo, pues, yo no quería eso, si yo quería explicar cómo empezó el Islam en la península ibérica. Que me gusta la idea de qué es España, qué no es, quiénes somos los españoles, pero lo veo tan esencialista que me pica un poquito. A mí me gusta hablar del territorio donde pasan cosas y no de los pueblos inamovibles que mantienen en su memoria oral una tradición. Y aquí esta gente está obsesionada, esta gente son en concreto dos buenos amigos, Charles Hitchcock y Eric Cutlerwood, están obsesionados que en España vamos a la greca unos contra otros, ellos ven sangre y dicen, ¿qué les pasa a los españoles? Ya está, lo de siempre. Sé que estos tíos lo único que saben hacer es liarla, siempre se están liando unos contra otros. Si no es béticos frente a sevillistas, van a ser en la guerra civil, van a ser carlistas. Aquí siempre hay dos grupos, pero sobre todo hay un motor. Y ese motor es una centrifugadora en el centro de la península ibérica. Y estamos permanentemente echando a los demás. Yo tengo un buen amigo, Amurabi Nofuri, que dio una charla aquí hace unos meses, que él decía que el problema del Islam contemporáneo es el musulmómetro. Que cualquier tío con barba o una chica con pelo te viene con el musulmómetro, te lo pone por donde te lo pone el musulmómetro y da si eres un buen musulmán o no. Bueno, pues nosotros tenemos un españolómetro. Resulta que ser español no es tener un pasaporte y pagar impuestos aquí, ¿no? Es que hay gente que es más española y este tipo no puede ser español y lo vamos a expulsar. Vamos a expulsar a un rico, a judío, vamos a expulsar a francesado, vamos a expulsar a erasmistas, vamos a expulsar a carusistas, venga, vamos a expulsar a republicanos, vamos a expulsar a todo el que no pase la prueba del españolómetro. Pero esto es para los americanos. Yo me dedicaba a otra cosa. Yo quería ver si realmente nosotros habíamos escrito libros sobre lo que había pasado. Bueno, desde que yo escribí mi libro de Historia del Ándalus, en el que planteaba que quién ha dicho y dónde está que hubo una invasión o una conquista, se han publicado este libro, La conquista musulmana, se ha publicado Conquistadores en el Califa, sobre la conquista islámica. Esta es una muy importante porque esta es la persona que más me ha leído a mí en la historia. Es impresionante cómo me ha glosado. Y ese libro es una crítica línea por línea de mi libro. Luego diremos en qué se fundamenta la crítica. La España musulmana, es decir, significa el signo del Ándalus, porque cada uno desde un punto de vista diferente ha dicho, no toques los andamios, que se cae el edificio. ¿Pero qué edificio se cae? ¿España o el Islam? ¿Qué es lo que se cae? Bueno, pues se caen tantas cosas que yo no me había dado cuenta de lo que estaba escribiendo cuando estaba escribiendo sobre la conquista islámica de la península ibérica. Daniel Brown tiene un libro repensando la tradición en el pensamiento islámico moderno, contemporáneo, moderno. Él plantea que estamos en una época muy compleja porque ahora más que nunca tiene razón de ser el mito del eterno retorno. Ahora más que nunca la gente está queriendo decir que tenemos que ser más auténticos que nunca, volver a las raíces más que nunca. Por lo tanto, explicar bien las raíces, es el fundamento de este libro, redundará a una visión o no del presente. Es decir, si tú explicas que el pasado fue de un modo muy caótico, puedes explicar que el presente también sea caótico. Si tú dices que el pasado era perfecto, cada uno en su cuarto, con el libro sagrado que le había caído exactamente ese día, con el mensaje exacto, y que empezaron a liarse las cosas y llegamos al caos contemporáneo, estamos permanentemente buscando la Edad Dorada. Estamos buscando la Edad Dorada desde el musulmán hasta el español, no en el resto del mundo. El resto del mundo hace las cosas de otra manera.
Esto es un poco complejo, pero lo hago para que veáis que le da un par de vueltas. Simplemente para otro día lo explico porque da para una conferencia. Los índices de referencia mutua, que lo hemos hablado con compañeros que saben de física, a mí me interesa mucho porque cuando uno dice, pero no hay ningún Corán hasta el año 800, dice, no, pero está recogido en los hadices. Entonces me voy a dedicar a la historia de los hadices, las recopilaciones de tradiciones del profeta. Digo, oye, pero los hadices son del año 800. Pero lo explica la biografía del profeta, la Sira de Ibn Ishaq. Oye, pero la Sira de Ibn Ishaq es del año 800. O sea, esto es como cuando mi amigo Antonio y yo, que tenemos 15 años, le decimos a nuestros padres que vamos a estar estudiando cada uno en la casa del otro toda la noche. Y eso va a funcionar, a menos que el padre de uno de los dos llame a casa, oye, está ahí mi hijo, y se desbarata todo. Por eso es importante que nadie toque los andamios, porque como tú digas, pero ¿de quién os estáis riendo? 3 libros con el mismo estilo, con la misma tinta, con la misma datación, que uno se explica a otro, ¿y me estás diciendo que eso es un fundamento histórico? ¿En qué otra especialidad se acepta el andamio como fundamento intelectual? Pues en la islamología y en la historia medieval se está aceptando. Por eso me invitan a tantos congresos. No, les digo, sí me invitan, no os preocupéis que se invitan. La clave de comprensión de la hipótesis de la no conquista es la conexión con Oriente. Es fundamental entender la conexión con Oriente. Cuando yo dije antes, ese árabe no pudo hacerlo porque no existía, lo importante es en Oriente en aquella época. ¿Qué está pasando en el 711 en aquella época? El libro de John Wadsworth es elocuente. Pero ¿cómo dices que estaba pasando algo en el 711? En la península, perdóname, en Oriente. Si allí lo que se estaba haciendo era traducciones al siríaco de obras griegas, siempre científicas, tratados políticos del persa a través también de una cuentística, literatura sapiencial, lo que sería el Calila y Dimna, pero que no hay nada de religión estipulada en aquella época. Ahora bien, empieza a pasar en aquella época algo que a mí me interesa mucho, que es, esto lo dejo para después, que es Juan Damasceno. Antes yo puse a Loje de Córdoba. Yo he hecho, estoy preparando un pequeño texto haciendo unas vidas paralelas al estilo de Plutarco, porque es muy interesante cómo hay unos perfiles parecidos en Oriente y en Occidente. El historiador Al-Tabari se parece muchísimo a Jiménez de Rada y además utiliza las mismas fuentes, porque está fundamentando históricamente un sistema político, por lo tanto se parecen. Pero es que Juan Damasceno se parece muchísimo a Eulogia de Córdoba, porque Juan Damasceno es un cristiano, hoy por hoy San Juan Damasceno, que ¿por qué le llaman Damasceno? Porque es de Damasco, perdonadme la perogrullada, pero es el intelectual de Damasco. No es uno de los intelectuales de Damasco, es el intelectual de Damasco. Juan Damasceno muere en el 750. Escribe herejías en epítome, cómo empezaron y hasta dónde pueden rastrearse sus orígenes. Entonces Juan Damasceno dice, también existe la superstición de los ismaelitas. Ojo, estamos hablando, si aceptamos la cronología de Oriente, que en la historia religiosa Mahoma nace en Meca, funda la comunidad en Medina, vuelven a Meca, conquistan, muere Mahoma, Abu Bakr conquista hasta Siria, se funda la ciudad de Damasco, allí están ya los marwaníes, futuros omeyas, y a partir de ahí, en el 756, es destruida Damasco y 10 años después se construye Bagdad. Que A fuera antes que B no implica que A causara B, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la historia del Islam contada en la mezquita se dice que los que fundaron Bagdad en el 762 es lo que habían destruido Damasco en el 756, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hace el intelectual, insisto, no un, sino el intelectual de Damasco en el 750 que muere escribiendo en griego? ¿Por qué el mayor intelectual de Damasco en el 750 en griego, santo de la Iglesia, padre de la Iglesia, por qué se mete con la superstición de los ismaelitas que hasta hoy prevalece y mantiene a la gente en su error
siendo un anticipo del anticristo, solían ser idólatras y adoraban a la estrella de la mañana y a Afrodita, que en su lengua le llaman Kabar, que significa grande. Claro, él ha oído Allahu Akbar en el desierto y piensa que es Jabar, Afrodita. Un falso profeta llamado Mahoma. Bienvenidos a la primera vez que aparece el nombre de Mahoma en una crónica en griego. Un falso, mirad el año en que murió ese señor. Un falso profeta llamado Mahoma ha aparecido entre ellos. Dice que solo hay un Dios creador de todas las cosas, que ni ha sido engendrado ni ha engendrado. A nosotros nos llaman tereístas o asociadores, el mushrikin en árabe, que es lo que dicen hoy en las crónicas, porque dicen que presentamos y asociamos a Dios declarando que Cristo es hijo de Dios y es Dios. Fijaos lo que está haciendo este hombre. Está haciendo un rastreo de las herejías del desierto y se ha topado con esta, entre otras 50. Pero bueno, no era la capital del Islam, Damasco, en aquella época. ¿Cómo se atreve este tipo, que es uno de los cancilleres que tendrá ese poder local, se llame como se llame, en griego siempre decía, cómo se atreve a meterse con el Islam si el Islam es realmente aquello? Pero mirad cómo sigue. No sé qué, no sé cuánto, Este Mahoma, la última frase, escribió muchos libros ridículos, a cada uno de los cuales le puso un título. Sobre las mujeres, también hizo el libro de la Camilla de Dios. En el año 750 no existía el Corán, porque estos serán los fragmentos sobre los que se constituirá el Corán como un libro a partir del año 800, pero todavía no existe como libro unitario. Por lo tanto, cada vez que alguna fundación de Qatar o de Arabia Saudí o de Emiratos paga a un becario en Birmingham, en la Chester Beatty Library de Irlanda o en Harvard para que descubra un nuevo fragmento del Corán, eso no es un fragmento del Corán, eso es un texto en árabe que habla que Dios no tiene hijos y que después coincidirá con lo que será el Corán. Pero, y eso es lo que yo siempre pongo el ejemplo, si yo con 90 años publico por fin un libro de mi vida y se llama Las obras completas de Emilio, y alguien años después descubre un poema que yo le hice con 15 años a la chica que se sentaba a mi lado, eso no es un fragmento de mis obras completas, eso era anterior al libro. Por tanto, ese juego es el que hay que mantener. Antes había unos andamios, ahora tenemos unos andamios eminentemente religiosos para esta parte. Bueno, aquí he jugado un poco con Walter Benjamin y la tarea del traducir, que le da la vuelta mi amigo Daniel Boyarin, diciendo en el libro Imagine No Religion, jugando con la canción de John Lennon, imagina que no es religión. ¿Que no es religión qué? Imagina que no es religión lo que dijo Juan Damasceno cuando dijo threskeia en griego, que era la palabra que hoy en griego significa religión, que en la Edad Media significaba religión, pero entonces no significaba religión, sino superstición. Pues yo os reto a que miréis en Google Juan Damasceno, el Islam, y ahí va a poner, está la religión de los musulmanes que prevalece. Por tanto, por favor, dejemos de traducir, vamos a transliterar lo que aparece, porque todavía no hay musulmanes, porque los musulmanes les gusta llamarse a sí mismos de una manera determinada. El doctor Suleiman Bashir, en el año 1974, escribió At-Tarikh al-Ahad, la otra historia, y se le ocurrió llamar riwaya, relato, a la tradición islámica. Suleiman Bashir tuvo suerte, porque él era un profesor palestino que daba clase en Ramada, y yo que tuvo suerte porque daba clase en un primer piso, porque lo tiraron por la ventana. Murió meses después por las heridas, pero no murió directamente. ¿De acuerdo? Sí, bueno, no me voy a dar la idea, pero yo me pido aulas siempre de aquí abajo que yo pueda saltar para atrás como lo que quiero decir es que este señor se le ocurrió desde el seno del mundo árabe explicar lo que John Wansbrough, lo que Fred Donner, lo que Goldsinger, lo que hace 150 años la gente está explicando en toda España, perdón, en toda Europa, menos en España, sobre lo que fue el origen del Islam. Y a ninguno de ellos le picaba nada el 711. ¿Por qué? Porque, os lo creáis o no, al alemán no le importa mucho lo que pasaba en el 711, cuando está hablando del Islam. No está obsesionado por defender. No tiene que decir que en 1492 hicimos muy bien en hacer lo que hicimos porque habían venido ellos antes. No tiene la necesidad de alterizar
al Islam, porque lo está mirando desde fuera. Yo me acuerdo que en un alarde de soberbia me invitaron a Harvard a dar una charla sobre esto y dije, por tanto, no hubo conquista musulmana. ¿Y qué? Digo, vale, no, sí. Es que creí, pues si había algún asturiano entre el público, no sé. Allí no tiene ninguna gracia, pero aquí tiene algo que decir, ¿no? Bien, conquista conceptual. A mí esta es la forma más bonita en que yo he visto que se ha explicado, ¿no? Peter Pence, que es el conservador del Museo Arqueológico de Copenhague, que es arqueólogo y se pasó 30 años dando vueltas por Oriente Medio, y dice, ¿dónde está la conquista? Y lo llamó así, la conquista invisible, que de hecho tiene un nombre bueno para un libro y para una película, porque es incapaz de ver la discontinuidad en los palacios de Qusay al-Ambra, en los palacios de Siria, en los palacios de Jordania, en los palacios de Palestina, entre el mundo latino y el mundo árabe, porque él no va a decir el mundo islámico, porque no lo está viendo. Lo que sí está viendo es que de pronto se empieza a escribir en árabe, pero amigos, en árabe escribían los cristianos y los judíos. Hay 43 crónicas entre el año 634 hasta el año 800 en las que se explica lo que pasó en Oriente Medio desde el año 550 hasta el año 750. En esas 43 crónicas, a los que hicieron lo que quisiera que hicieron, a los malos de esas crónicas, se les llama de todas estas formas. Adivinad cómo se traducen todas estas formas en las traducciones españolas de esos libros. Los musulmanes. ¿De acuerdo? Ese diccionario tiene 3 páginas, el que está manejando esta gente. Pero en la diversidad está clara la idea esa que yo decía del sectarian milieu. Tolan, Kennedy, Walker, Harrach, Rezzo, Lamogó, Brock, Moorhead, Meyendorff, Caedi y muy especialmente Robert Hoyland llevan desde el año 64 escribiendo la historia dispersa de la invasión silenciosa, haciendo ver que el hecho de que un mundo estuviera en guerra y después surgiera el Islam no implica que el Islam generase la guerra. ¿Vosotros creéis que a esta gente se la cita en España? Nosotros tenemos perfectamente apuñado lo que aquí pasó. Y lo que aquí pasó es que en el año 711, yo me acuerdo un catedrático que se acaba de jubilar en la Universidad de Salamanca, Felipe Maillo, y luego lo citaré otra vez. Felipe Maillo me lo traje a dar una conferencia cuando yo llevaba los cursos de otoño, dio aquí en la charlita, tal y cual, y cuando terminó me lo llevé a comer, y claro, en las distancias cortas es cuando yo puedo ir pegándole un empujón, y cuando se fue de edad le dice, bueno, vale, sí, joder, sí, y le había convencido. O sea, el historiador del Islam, que estaba escribiendo un libro sobre de la desaparición del Al-Ándalus, digo, vale, sí, voy a incorporar lo que me estás diciendo, porque efectivamente hay una pregunta por hacerse. Ya está bien de respuestas, religiosas o academicistas, y hay una pregunta por hacerse. ¿Qué pasó en aquel año? ¿De acuerdo? El libro es digno de verse, lo publicó la editorial Abada. Empieza diciendo, es cierto que no tenemos ninguna prueba de la conquista musulmana de la península ibérica. Es cierto que todas las crónicas árabes y asturianas se escribieron 150 años después. Es cierto que no hay ninguna conexión entre el relato de la península ibérica y lo que estaba pasando en Oriente. Pero el 18 de julio del año 711, claro, ya tenía maquetado el texto, solamente le incorporó esa parte inicial. Y digo, pero ¿esto qué es? Esta trufa inicial no sirve para nada. Ese pero acaba de anular todo lo anterior. Bueno, pero ese libro existe, ¿no? Bien, pues saracenos, magritáis, los agentes de Gog y Magog, los hijos de Agar, los Tayayes, los hijos de Ismael, los árabes, los calderos, los asirios, de nuevo, hijos de Ismael, los tayicos, los clanes judíos, los agarenos, los judíos. Hay 2 veces que se habla de judíos. En las crónicas de los años 700-800 de la península ibérica en latín, se llama así a los culpables de lo que nos está pasando. ¿Y qué nos está pasando? Que no hubo una centralidad de la monarquía visigoda. Y eso durante 50 años no se sabe explicar. Hay un caos en la península ibérica durante 50 años. En el año 632, en las crónicas de lo que después será la batalla de Poitiers, no se habla del ejército de los musulmanes que vienen del norte de España cruzando el Pirineo. Se habla de franceses echando más allá de los Pirineos a esa gente con sus carros, sus niños y sus bueyes. Eso es una emigración. Aquí ha pasado algo y la gente está saliendo. Aquí durante 50 años no ha habido un orden. Aquí hay varias ciudades que se han mantenido, pero no el campo,
no los valles de los ríos. Aquí hay una prueba de que está ocurriendo algo, pero hemos decidido que eso que está ocurriendo dependía de una sola conquista, un solo año, con 18.000 personas. Esto no voy a dar mucho más la lata, son las racias de los moros, esto tampoco. Esto sí podría ser interesante porque hace una conexión entre Oriente y Occidente que a mí me gusta mucho. Y es que Sofronio, el obispo de Jerusalén, en la crónica del 636 se da cuenta de que no puede ir a Belén en Navidad como gustaban de hacer los cristianos de Jerusalén. Y entonces dice, está hablando de que la arrogancia de los sarracenos ha tomado los caminos. A ver si viene ya los pies del emperador, o sea, a ver si vienen para humillar a los romanos bajo los pies del emperador como antes. Y ese como antes describe durante las próximas 3-4 páginas lo que han sido las guerras entre Bizancio y los persas. Las guerras entre Heraclio y el mundo sasánida. Por lo tanto, eso es un presentismo, decir que eso son conquistas musulmanas. Si las conquistas musulmanas de Oriente son las guerras entre Bizancio y Persia, ahí tenemos otra vez andando. Bien, en el año 570, digo por buscar hipótesis, yo no estoy aquí para las hipótesis de Oriente, sino de Occidente, pero en mi clase de historia del Islam sí busco esa hipótesis. En el año 570 está documentado históricamente que se destruyó la presa de Ma'arib en el Yemen, la única fuente de fertilidad, de cultivo, de riqueza de la ruta que venía desde el Cuerno de África hasta conectar con la ruta de la seda al norte de Siria. 50.000 personas abandonan el Yemen y buscan como sea las rutas del norte. 50.000 personas que llegan a una bisagra entre Bizancio y Persia en las que, y eso sí que está datado, cada uno de los clanes que suben será como la Guerra Fría. Cada uno está financiado por uno de los poderes para tomar las ciudades del contrario. Es decir, es auténtica la guerra permanente de Oriente Medio entre Bizancio y Persia. ¿Pero qué tiene que ver el Islam aquí? Y también sabemos que en torno al 622, en concreto 624-27, la paz de Nínive entre Persia y Bizancio se firma y es un acuerdo pírrico. Están destrozados los dos imperios. Ninguno de ellos va a volver a controlar con sus propios ejércitos lo que está ocurriendo en sus territorios. ¿A qué se dedicarán los 50.000 que venían del sur, más los otros 100.000 que puede haber, que vivían del pillaje financiado por nosotros? ¿A qué se dedicará esa gente en la ciudad de Oriente Medio? Bien, lo interesante es que en ese caos del que siempre emerge un apocalipsis, de que siempre emerge una ideología milenarista, lo será el Islam no crea esa situación, sino que esa situación milenarista crea la creencia de que se está acabando el mundo y este es el último profeta. Pues fijaos qué curioso, lo que va de la presa de Ma'arib a la paz de Nínive es la biografía mítica del profeta Mahoma, que dicen que nació en el 570 y murió en el 622. Están construyendo una biografía a la medida de la historia, un personaje que no existe como tal. Bueno, sí, que no existe como tal aquí, pero sí, lo que quiero decir es que Muhammad es un participio pasivo, es un maf'ul en árabe, en las crónicas árabes. Entonces, Muhammad significa alabado. Yo creo, de hecho, que tenía antes una especie de pequeña disquisición filológica donde se podía ver. Miguel, ¿vamos bien de tiempo? Sí, ¿no? No. Voy terminando, al final van a conquistar, no os preocupéis. Mira, aquí. Mirad, cualquier persona que sepa árabe lee eso, Muhammad Rasulullah, y lo traduce como Mahoma es el enviado de Dios. ¿De acuerdo? Bien, vamos a traducirlo como les gusta traducir ahora a los musulmanes para no decir palabras que suenen a poder ser traducidas. Porque lo primero que hace una religión que se cierra, y ahora mismo la mayor parte de las comunidades musulmanas están muy cerradas, es no crear ningún vínculo con las otras. Allah ya no es Dios, Allah será Allah. Muhammad ya no será Mahoma, será Muhammad. Y profeta, no, porque profeta hay muchos, pero Rasul solo hay uno. Entonces, que Mahoma sea el enviado de Dios, vamos a decir que Muhammad es el Rasul de Allah, por si alguien entiende lo que pueda significar eso. Pero eso se puede traducir como que sea Muhammad el Rasul de Allah. Dicho de otra manera, Muhammad Rasulullah puede significar lo mismo, Mahoma es el enviado de Dios, que bendito el que viene en nombre del Señor. Porque en las traducciones siríacas,
del Salmo 118 y Mateo 21, cuando se dice bendito el que viene en nombre del Señor, dicen Muhammad Rasulullah. Conclusión, Muhammad era una forma para referirse a Jesús. ¿Veis lo de por qué no me invitan? No, quiero decir, ¿veis cómo hay otra serie de historias dando vueltas? Es decir, cuando tú te metes en un jardín, tú dices, ay, me he metido en un jardín, pero cuando te metes en un jardín dices, pero ¿cuántos jardines acabo de pisar? O sea, tú acabas de saltar una valla y dices, pero si esto es, aquí hay un pozo de cocodrilos, aquí hay drones suicidas, aquí hay pinchos por los lados, ¿qué está pasando en la interpretación del early Islam, del primer Islam, del Islam naciente? Pues que se ha mezclado la fe de una religión que hoy día tiene una cierta tensión sociológica con la constitución de la identidad nacional de los españoles, con unos cuantos catedráticos que hay dando vueltas por todo el mundo que ya no son nosotros. Yo siempre se lo he dicho a mi querido ex decano que una de las grandes virtudes que tenemos en España es lo pobres que somos en las universidades, porque nuestra pobreza es nuestra libertad. O sea, si a mí me viene ahora mismo Arabia Saudí y me dice, oye, tu grupo de investigación se llama Observatorio de Religiones Comparadas, exactamente lo que yo quiero, aquí tienes 10 millones de euros. 10 millones de euros, primero, yo no sabía ni contar eso. Ponte tú a justificar facturas de esos 10 millones de euros. Bueno, pues ahora tengo yo 10 millones de euros. ¿Y qué tengo que hacer, señor Saudí? Pues me gustaría que hicieras una traducción del Corán y una explicación del Islam naciente. ¿Vale? Me voy a quedar sin un euro, como lo haga al estilo en que se puede estar haciendo en las universidades públicas de determinados sitios. Pero voy a tener otros 10 millones más si lo hago a la medida de... ¿Vosotros sabéis cuál es el proyecto que más dinero se ha llevado en Europa en la islamología de todos los tiempos? Un estudio sobre el Corán en el medievo en Europa. Para mí, estudiar el Corán en el medievo en Europa es decirle a los musulmanes, vosotros estabais rezando mientras nosotros estábamos haciendo astrolabios. Pero eso es una opinión que yo tengo. Es la obsesión de hacer la historia de vosotros rezabais mientras nosotros estábamos en las tabernas hablando. No, pero Aristóteles, ya sabes que Aristóteles en realidad estaba... Ese es el mito fundacional de la cultura frente a la religión. Bien, yo voy a terminar simplemente con una... Bueno, At-Tabari para mí ese es mi héroe. At-Tabari es un señor que en el año 900 escribe absolutamente todo lo que sabemos sobre la historia del Islam. Todo lo que sabemos sobre la historia del Islam se debe a dos personas. At-Tabari, que lo escribe en 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomos, que dice, vosotros no sabéis por qué nosotros hablamos árabe en Bagdad, pero yo lo voy a decir. Porque Mahoma nació y a partir de ahí escribe absolutamente todo. No hay ninguna posibilidad de entender lo que pasó antes del año 900 sin At-Tabari. Y todo lo que venga desde 900 es con Tabari. Por cierto, que os decía, At-Tabari está en la historia árabe de Jiménez de Rada y la general historia de Alfonso X, porque era la gran enciclopedia de su tiempo. Bueno, pues hay un señor llamado Noldek, Theodor Noldek, que en el año 1860 y tantos gana un premio de la Academia Francesa por hacer una Geschichte des Corans, la historia del Corán. Y es una gran novedad, por fin sabemos lo que pasó con el Corán, por fin sabemos quién estaba escribiendo qué cuando Mahoma iba de viaje, por fin sabemos dónde lo guardaron, exactamente quién lo custodiaba, quién lo llevó, quién lo reunió. ¿Qué hizo Noldek? Traducir al Tabari. Noldek sabía árabe y tradujo al Tabari. Entonces, lo que tenemos en alemán ha sido traducido de Al-Tabari y podemos hacer dos cosas, estudiar alemán o estudiar árabe, pero vamos a leer lo mismo, exactamente lo mismo. Por lo tanto, bienvenidos al modo en que se colocaron los andamios en la islamología. Bien, Juan Damasceno, voy a saltar a la última parte y pasamos a la parte interesante que pueda ser el debate. La manera vamos a saltárnosla porque... Bien, sí, venga, vamos a hacer esto. Una cosa muy rápida aquí. ¿Cuáles son las pruebas de una invasión que a lo largo de estos años, desde el 2006, han ido trabajando mis colegas para hacer realmente válido el método de siempre? Hacer realmente válido la interpretación de siempre. Primero, las crónicas árabes. Bien, las crónicas árabes no se pueden utilizar. Cuando se le dice a un historiador de la antigüedad tardía o incluso a un historiador de la edad contemporánea que se está estudiando lo que ocurrió en el 711 en función de las crónicas de Al-Tabari de 950, se echa a reír. Eso no puede ser, eso es imposible, ¿de acuerdo?
Eso no se puede tener como fuente secundaria, pero o hay fuente primaria o no existe. Las crónicas asturianas, la misma situación. Enterramientos. Lo que os dije antes, el ADN no está escrito en árabe o en caracteres de otra manera. El ADN es el ADN y si no es africano es lógico que lo sea, no lo suele ser en Alemania. Monedas. Las monedas son interesantísimas porque se están acuñando monedas en árabe en la península ibérica, se están acuñando monedas en árabe en Egipto, se están acuñando monedas en Irán, se están acuñando monedas en Inglaterra. Espera, déjame que termine porque quiero grabar y luego nos ponemos ahí, a menos que sea una cosa concreta de aquí. Sí, concretamente. Dime. Ahí me parece que puede, por ejemplo, hablar. Eso es, dice, la ilaha illallah la sharika lahu, solo hay un Dios, no tiene... Eso es que ya parece que ahí sí ya hay una referencia como a algo religioso, ¿no? Sí, pero la ha hecho Offa, rey de Mercia, rey de Inglaterra. ¿Y por qué lo ha puesto en árabe? Porque ha copiado exactamente igual. Cada vez que yo hablo de esta moneda, y hay miles de estas monedas, porque este señor las acuñó para pagar una deuda que tenía con el papado, estaba acuñando la moneda de curso legal del Mediterráneo, porque era el que más contenido de oro tenía. Y lo que hace es coger un molde y copiar exactamente igual las monedas que se estaban haciendo en Damasco, en Norte de África y en España. Esta moneda la presenté yo en Casa Árabe en un debate con antagonistas que defendían la crónica, o sea, la invasión. Y un señor que se dedica a numismática me dijo, Emilio, eso es una falacia, eso que está haciendo yo. ¿Por qué? Dice, porque esa moneda es falsa. Y ahora quiero que entendáis el argumento, por si algún día me lo sabéis explicar. El argumento es que esta moneda es falsa porque los musulmanes no invadieron Inglaterra. Sin embargo, la acuñación de moneda en árabe en la península ibérica es una prueba de la invasión musulmana de la península ibérica. Si alguien lo entiende, yo ese día, como era en la comida, miré y digo, pero ¿cuántas veces me han rellenado la copa? Porque yo aquí no estoy enterándome de lo que está pasando. Bien, pues volvemos a esto. Los precintos de plomo. El precinto de plomo es la parte más interesante de la controversia, porque han aparecido en cuando había comercio, cuando Roma comerciaba y después el Islam, que no es más que la arabización del Imperio Romano, pero ya no es un imperio, sino una ruta comercial discrecional, es decir, cada señor controla 3 ciudades, pero no hay ninguno que controle el imperio, porque eso no ocurrirá hasta el Imperio Otomano. Nunca hubo un imperio único del Islam, jamás. Pero esa es otra cosa que tampoco se está explicando bien, porque Al-Tabari dijo que sí. Bien, pues los precintos de plomo, Roma sellaba, enviaba, se rompe y se tira, y han aparecido muchos precintos de plomo. Bien, pues la misma distribución de información de Roma se utiliza y se empieza a arabizar. ¿Por qué? Porque los romanos de Oriente son árabes, porque escriben en árabe, porque hay monedas, y por ahí tenía otras que están acuñadas en árabe, en griego, en latín. Los precintos en árabe, como hablan de dinero, son una prueba de la invasión para el principal investigador del CSIC que hay en España, Eduardo Manzano. ¿Por qué? Porque si habla de dinero es porque estamos pagando tropas. Esto es impresionante. No sé si alcanzáis a comprender que si una persona entiende que en un paquete al tirar un precinto habla de dinero, lo mismo hay algo de comercio ahí dando vueltas, pero que sea para pagar tropas. Es como el chiste de la Guardia Civil que le pegaba una paliza al gitano todos los días. Estoy terminando ya, ¿no? Sí, que, oye, está, una navaja, pum, y le pega una paliza, una navaja, pum, y le pega una paliza, y un día dice, ¿esto qué es? 5 euros, una paliza, ¿por qué? Porque esto era para comprarte una navaja. Pues esto es exactamente igual. Bien, pues yo voy a dejar esta charla y dar paso a la... Ahí está, déjame que lo ponga, que esto es muy bonito. Yo siempre lo pongo y me gusta mucho, que es, a nosotros nos han enseñado una historia a los Mondrian, y hay que entenderla a los Jackson Pollock. los mismos colores, la misma edad, pero esa es la historia. Y ahora pongo esta cosa porque ya sí me gusta, es un retrónimo. Esto es lo que yo creo que... un retrónimo es una palabra que no existía y se explica después. Cine mudo es un retrónimo, porque los hermanos Lumière dijeron, oye, vamos a inventar el cine mudo. Estaban inventando el cine. Y la gente en las trincheras de la Primera Guerra Mundial me decía, joder, qué dura está siendo la Primera Guerra Mundial. Eso la gente no lo hacía. Entonces, el Islam, tal y como nos lo han presentado, es un retrónimo, porque te están poniendo en el 711 lo que se explicará después. Bien, pues, aquí está mi pobre amigo Luis García Montero, que nos vamos de gira por Libia y Túnez, y mira cómo le reciben en España. El director del Cervantes lleva a un negacionista de la invasión musulmana con antiguas ideas de pureza racial frente a los moros, que ahora le viene muy bien el discurso de la izquierda.
Es una cosa impresionante, es un chorizo muy bien trufado. Pero, y luego esto, el gran cambio histórico del 711. Vamos a invitar a toda la gente que se ha dedicado al 711. Y aquí hay una referencia, a ver a quién será. La mayoría de historiadores y analistas afirma que fue una conquista. Un profesor universitario rechaza que hubiera una conquista. Ese es el breaking news. Bien, pues nada, aquí lo voy a dejar. Para mí está siendo muy interesante todo este proceso. A veces requiere un poquito más de omeprazol que en otros casos, pero la verdad que está siendo muy fértil. Y esto lo voy a dejar aquí porque son las cosas que siempre que hay aquí, porque estoy en mi alma mater y entiendo que la mayor parte de la gente tiene una predisposición a que podamos discutir las cosas y no simplemente a tirarme el zapato. Pero vosotros no sabéis la cantidad de conferencias que yo he terminado sin el más mínimo aplauso, no es que lo estoy pidiendo, y de pronto diciendo, es que tú eres un comunista, no sé qué, es que tú estás siguiendo la idea de un falangista, es que tú eres andalucista. Y el que más me gusta, pues los anteriores son cosas un poco raras, porque si yo fuera falangista me daría cuenta. No sé si... Esas cosas, a veces, cuando te miras al espejo, te reconoces. ¿Qué hago yo con esta boina? La que más me gusta de todas es la de yo no llegaría tan lejos. Porque siempre digo, ¿a dónde llegarías? ¿Hasta dónde he llegado yo? Vamos a cuantificar esto. Venga, yo que soy 25, tú eres 23, pero eso queda muy bien, porque en una tesis tú dices, no, yo es que no llegaría tan lejos, parece que has leído. Parece que has tenido también una opinión contrastada. Bien, yo voy a dejar esto aquí con esta imagen. Esto me lo dijo a mí, fue a la universidad, me lo dijo... ¿por qué? ¿Cómo se llama este tío? Sánchez Herrero, un catedrático de historia medieval. Y lo intentó, lo que pasa es que él pensó que yo era asociado. No sabéis lo bueno que es tener un sueldo fijo. O sea, aquí la única baza que se ha perdido aquí es que yo soy funcionario. Eso es lo único. Bueno, y para aparecer en Marruecos fue Rodríguez Alvarado. Rodríguez Alvarado me escribió, antes de morir, obviamente, y me escribió con un artículo suyo del país. Dice, pero ¿para qué queremos comprender la verdad de las cosas del Islam? ¿Para parecernos a Marruecos? Y bueno, imagino que estaba ya en las últimas cosas. Bien, pues, esto me lo dijo Jiménez Los Santos, y en un verano se vendió la edición entera de Cuando fuimos árabes. 3.000 euros de copyright que me llevé gracias a Jiménez Los Santos, porque dijo, pero este tío, ¿quién es? El Ali de Susana Díaz. ¿Quién es? Y esas cosas, pues bien. Aquí voy a dejar esto porque cuando estemos en el debate me voy a referir a una de las casillas, porque yo lo pongo cuando estamos en la pregunta, en el turno de pregunta, cuando alguien me dice algo, digo, tú me estás diciendo lo del rock, ¿vale? Tú me estás diciendo lo que... Así que lo tenemos ahí como referencia. Muchísimas gracias.